Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema controversial y sin filtro. Hay un dicho secular que dice que en la viña del Señor hay de todo. Sí, es un dicho muy conocido y es porque dentro de la iglesia va a haber gente que no va a tener comportamiento de un hijo verdadero de Dios. Dentro de la iglesia pueden haber personas que sean chismosas, que murmuren, que sean mentirosas. Dentro de la iglesia pueden haber personas que busquen, en vez de edificar una vida, destruir. Pueden haber personas que pueden llegar a ser una piedra de tropiezo en la vida de aquellos que están más débiles, en la vida de aquellos que están quizás pasando momentos difíciles. Hay gente dentro de la iglesia que no va a darte un buen consejo. Y este tema es hablarlo sin filtro. Y es que no es que Dios lo apruebe, no es que Dios esté dando su visto bueno de aquellos que no están caminando correctamente en el Evangelio. De hecho, todo lo contrario, Dios también lo aborrece, Dios también lo reprende en su palabra. Pero sí, dentro de la iglesia vas a encontrarte con esos problemas. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? La Biblia enseña que hay creyentes que son maduros y hay creyentes que son inmaduros. Hay creyentes que se alimentan del alimento sólido que es la palabra y hay otros creyentes que tienen tienen esa tendencia de llevarse por las emociones, por el sentir, más que por ese avivamiento real que produce Dios. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de un avivamiento por la palabra, un deseo y hambre de sed de la palabra de Dios. Eso es el verdadero avivamiento, cuando comienzas a desear conocer a Dios a través de la palabra, que es la única manera de conocer a Dios, a través de la palabra. Entonces hay creyentes que son maduros y hay otros creyentes que no son maduros. Y también hay un punto que es importante que siempre tengan claro, es que no hay ni siquiera un cristiano, un hijo de Dios, que no peque. Todos vamos a pecar de cierta manera hasta con el pensamiento, porque muchos esperan, quizás por ignorancia, que la gente dentro de la iglesia sea gente perfecta, gente con testimonios intachables, que no haya nada malo. Y de cierto modo es lo que el Señor así también nos demanda, que demos buen testimonio. Pero dentro de la iglesia va a haber estas dificultades, van a haber estos problemas, van a haber estos temas que van a salir a la luz también. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios es todo. O sea, Dios es el primer lugar, Dios es todo. Nosotros no podemos posicionar a las personas por sobre de Dios. No podemos nosotros poner nuestra confianza en las personas, no podemos poner nuestra confianza en nuestros hijos, en nuestro esposo, en los varones en su esposa, sino que la confianza suprema debe estar en Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, ya es mucho más ligero llevar el Evangelio, porque vamos a ir entendiendo lo que la palabra nos enseña. Algunos enseñan un evangelio de color rosa, un evangelio de pura prosperidad, un evangelio de pura bendición. El verdadero evangelio de Dios, de aquellos que se levantan con el llamado de Dios, los verdaderos llamados a ministerios, por ejemplo, a predicar, a anunciar el evangelio, siempre van a luchar con el rechazo, con la oposición. Van a luchar contra que el mismo pueblo se levante contra ellos. De partida, todos los llamados por Dios pueden dar un testimonio de cómo han enfrentado oposición, la lucha espiritual, cómo han sufrido, pero siguen caminando con Cristo, siguen predicando, porque así la Biblia también lo enseña. Vemos cómo trataban a los profetas antes. Era terrible, los mataban, los torturaban, les tiraban piedra, los escupían, los encerraban en cárceles. Así también, por ejemplo, vemos también en toda la Biblia cómo la iglesia era perseguida, cómo eran torturados, cómo eran aborrecidos por los mismos grupos religiosos, por sectas que estaban en esa época, por ejemplo. Y hasta el día de hoy los cristianos son aborrecidos. Y sobre todo aquellos que están predicando la verdad de Dios.
¿Por qué? Porque Satanás nunca se va a alegrar con alguien que predique la verdad de Dios. Satanás se goza de aquellos que camuflan el evangelio, que suavizan el pecado. En cambio, una persona que hable con la verdad siempre va a enfrentar a la oposición, le van a acusar de muchas cosas, de altivos, de soberbios, pero sin embargo, hay que seguir predicando la verdad, aunque esa verdad ofenda y moleste, tenemos que predicar la verdad. Por supuesto, no con odio, sino con amor, porque la corrección de Dios es para salvación. Nadie debe ofenderse de que un hermano hable del pecado. Nadie debe ofenderse de que un hermano confronte el pecado, que un hermano corrija el pecado. Todo lo contrario, hay que recibir la disciplina de Dios con humildad. Porque eso es lo que a nosotros nos va a abrir los ojos de que tenemos que obedecer a Dios. El Señor le exige a sus hijos obedecer, obediencia, respeto. Él le dice a sus hijos que el que me ama es aquel que hace mi voluntad. El que me ama es aquel que sigue mis mandamientos. Es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay muchos que han usado los problemas de dentro de la iglesia para después decir, la iglesia a mí me decepcionó, la iglesia a mí me traicionó, por eso yo no voy a volver más a la iglesia. Yo dejo de congregarme y voy a buscar de Dios en mi casa. Hay muchos que tienen este pensamiento, extremistas. Puedes, pongámosle, si su iglesia no está teniendo una sana doctrina, están hablando herejía, ya es válido totalmente salirse de la iglesia, pero si estás, por ejemplo, toda tu vida sin congregarte, eso tampoco es bíblico. El Señor manda, y es una ordenanza el congregarse. Él está reunido con hermanos porque Dios no llamó a ningún llanero solitario. Dios llamó un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que cada uno tiene diferentes funciones. Pero muchos se van de la iglesia y muchos dicen, la iglesia me abandonó, la iglesia me dejó, la iglesia no se preocupó por mí, la iglesia me condenó. Pero aquí hay que examinar todo conforme a la palabra de Dios. De cierto modo, en primer lugar, todo lo que pueda hacerte el ser humano no nos da la libertad de dejar a Cristo. La Biblia nos dice que si tu hermano te mira mal, si tu hermano te dijo algo malo, si tu hermano te hace daño, dejes el Evangelio. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios te enseña a refugiarte en Dios como tu amparo y tu fortaleza. Siempre, en todo tiempo, no en el día bueno solamente, sino en el día malo, te enseña la palabra de Dios a aferrarte a las promesas de Dios, a aferrarte a tu Padre que está en los cielos. Entonces no es excusa lo que un hermano pueda hacerte o alguien de la iglesia. No es justificado que alguien pueda dentro de la iglesia levantarse con la maldad. Eso el Señor lo va a reprender, pero no es justificado que te salgas del Evangelio de Jesucristo por lo que un ser humano te hizo. Porque eso está demostrando, en primer lugar, que no tienes madurez espiritual, que no has tenido un encuentro genuino con Dios. Porque si tuvieras un encuentro genuino con Dios, entendieras que todo el mundo puede fallarte, pero no vas a soltarte de la mano de Dios. No has madurado en la palabra de Dios, no has tenido una comunión verdadera con Dios. Esta es la verdad sin filtro de lo que está pasando. Hay otros que se salen de la iglesia, dicen la iglesia me abandonó, pero que también tienen que examinarse y pensar, ¿quién dejó la iglesia? ¿Quién dejó a Dios? Porque muchos cometen un pecado, se salen de la iglesia y la iglesia me abandonó, la iglesia me dejó, pero no son capaces de dejar el pecado. No son capaces de renunciar a ese pecado que les aparta de Dios. Están buscando responsables. Quieren culpar a la iglesia, quieren culpar a personas para justificar su pecado, para justificar que están en el mundo, que por eso ya no sirven al Señor. Eso es una mentira del diablo, no es una verdad. Hay muchos que dicen, no, a mí la iglesia a mí me abandonó totalmente, yo por eso ahora estoy solo y ya no voy a congregarme nunca más. Están mostrando una inmadurez espiritual terrible, porque muchos de los que se van de la iglesia, muchos pueden ser porque hay herejía, porque hay una mala doctrina y ellos van a empezar a buscar otro lugar donde congregarse. Pero muchos se apartan de la iglesia porque han pecado.
y no saben cómo enfrentar esa realidad después o se sienten condenados, juzgados. Pero de cierto modo, también es necesario que tú puedas examinarte siempre. Y sobre todo, examinemos a las personas siempre, porque hoy en día se está cayendo en el victimismo, se está cayendo en la justificación, se está uno tratando de justificar por las malas acciones, por el pecado, y el pecado no tiene justificación. La palabra de Dios nos enseña que aquellos que no nos reciben, nosotros nos limpiemos los pies y les dejemos, porque nosotros no podemos obligar a nadie a seguir a Cristo. Si yo tengo hermanos que se han ido de la iglesia, yo no puedo obligarles a ellos a volver a Cristo. Ni siquiera todo el amor del mundo va a hacer que ellos vuelvan si no se arrepienten de sus malos caminos, si dejan de justificar su pecado, dejan de victimizarse y comienzan a reconocerse como pecadores y vienen a Cristo con todo lo que ellos cargan y van a ser restaurados, porque el Señor en este tiempo de gracia ha venido a restaurar, ha venido a rescatar lo que se había perdido. Pero la gente pareciera que no conociera la palabra de Dios. Estoy hablando a personas que dicen que conocen de Dios. Pecan y se van de la iglesia, pecan y no saben cómo volver a Cristo. Es porque no tienen identidad en Cristo. Esta es la palabra de Dios que hoy quería dejarles, que podamos nosotros examinar siempre todo, que no dependamos de personas, que aprendamos a depender de Dios. Es Dios el primer lugar, no es nuestra familia, no es la iglesia, no es nuestro trabajo, es Dios el primer lugar. Él es todo y no hay justificación para abandonar a Dios, aunque basándome ya en la palabra de Dios, en la profunda palabra de Dios, ningún hijo de Dios que ha sido marcado por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, que ha conocido verdaderamente a Dios, podría apartarse de Dios, porque es imposible renunciar al llamado de Dios. Es imposible porque Dios es soberano, Él tiene el control de mi vida por cuanto he creído en el Evangelio de Cristo. La voluntad humana ha muerto. Es Dios en tu vida. Alguien que ha conocido verdaderamente a Dios nunca podría apartarse de aquel que le llamó. Si te apartas de Dios por tus problemas, por personas, porque tuviste dificultades, entonces no has conocido verdaderamente a Dios. Pero te insto a que puedas conocerle a través de su palabra, de la oración, congregándote. Mira siempre el blanco perfecto que es Dios. Dios te bendiga.